Hola, en este video vamos a ver una pequeña introducción a la parte de resistencia de materiales. Hasta ahora habíamos estado viendo la parte de la mecánica de los sólidos que estudiaba la estática, ¿sí? Trabajamos sobre el equilibrio de los cuerpos bajo fuerzas externas, considerando los cuerpos como si fueran rígidos, ¿sí? Habíamos dicho que eran rígidos e ilimitadamente resistentes. Eso nos permitía poder aplicar las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Sin problema. Esto es lo que estuvimos trabajando hasta ahora. En esta parte de la materia vamos a ver lo que es otra rama de la mecánica de los sólidos que se llama resistencia de materiales. En la resistencia de materiales, los cuerpos ya los vamos a considerar como deformables, es decir, un poco más cercanos a la realidad, aunque bien también hay unas hipótesis admitidas, pero ya entramos a decir que los cuerpos se van a deformar bajo la acción de las cargas, ¿sí? La resistencia de materiales va a estudiar ciertas características, ¿sí? Respecto a los cuerpos o a los sólidos que tienen que ver con esto que está acá. Ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, la resistencia de materiales es la ciencia que estudia estas tres cosas, resumiendo, ¿no? La estabilidad, la resistencia y la rigidez de componentes de máquinas, estructuras o elementos estructurales, ¿sí? Analiza cómo se comportan los sólidos deformables, ¿sí? Y estudia las fuerzas interiores que se generan en el sólido, su equilibrio y su magnitud, ¿sí? Entonces, lo que va a investigar un poco es qué pasa adentro del sólido, adentro de la estructura, ¿sí? Y va a aparecer lo que es las tensiones y las deformaciones, ¿sí? Van a aparecer los esfuerzos, ¿sí? Que aparecen en el sólido, en la estructura. Me quedo con estos tres conceptos muy importantes, ¿sí? Que los vimos ya desde el comienzo de la materia. Estabilidad tiene que ver con la capacidad de la estructura de conservar una forma inicial determinada de equilibrio elástico, ¿sí? Es decir, la capacidad de la estructura de mantenerse en equilibrio, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que ya estuvimos calculando, ¿sí? Que la estructura se mantenga en equilibrio, ¿sí? Se mantenga fija. La resistencia tiene que ver con la capacidad de la estructura, ¿sí? De contrarrestar una carga sin descomponerse o sin romperse, ¿sí? Sin fallar por rotura. Esto tiene que ver con lo que es la resistencia de la estructura. Tiene que ver con lo que vamos a ver un poquito más adelante, que se llaman tensiones, ¿sí? Tercero, la rigidez. La rigidez tiene que ver con la propiedad de la estructura de oponerse al cambio de forma y dimensiones, es decir, oponerse a las deformaciones bajo la acción de las cargas. Es decir, también tenemos que controlar en nuestras estructuras el tema de la rigidez, ¿sí? Es decir, las deformaciones que presentan. Esto entonces tiene que ver con el equilibrio, esto tiene que ver con las tensiones y esto tiene que ver con las deformaciones, ¿sí? Entonces, así podemos determinar las formas y las dimensiones adecuadas y seguras para las estructuras, ¿sí? También teniendo en cuenta el material. Porque hasta ahora habíamos estado trabajando en calcular reacciones de vínculo, calcular fuerzas, cargas, sobre chapas rígidas, pero no habíamos entrado en detalle de cuál era la forma, la dimensión y el material de esa chapa. Ahora sí, vamos a entrar a ver cómo deben ser estas características. Entonces, garantizamos la estructura estabilidad, resistencia y rigidez. Es decir, que no se caiga, que no pierda el equilibrio, como le pasó a esta estructura, ¿sí? Aquí algo falló en el tema del equilibrio, perdió la estabilidad, ¿tá? Pero no se rompió y tampoco se deformó. Esto siguió siendo la chapa entera. Segundo, resistencia, que no se rompa, ¿sí? Fíjense, acá esta estructura se rompió, quedó empotrada acá abajo, pero algo pasó que hizo que en el medio de la sección esto se rompiera. Tercero, la rigidez, que la estructura no se deforme inutilizando su función, ¿sí? Porque fíjense, esta estructura se dobló totalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Así ya no me sirve más la estructura,
así tampoco y así tampoco. Entonces estos tres estados son estados que inutilizan la estructura para el fin que fue diseñada. ¿Está? Entonces son las tres cosas a las que tenemos que prestar atención ahora en la parte de resistencia de materiales. Algunos conceptos importantes que también igual ya los vimos, ¿sí? La resistencia de materiales estudia como objeto a la barra, una barra de eje recto y sección constante, ¿sí? La sección transversal, para recordar, es esta que está indicada acá, es decir, la intersección de un plano perpendicular al eje longitudinal de la pieza. Sí, eso es muy importante porque vamos a hablar muchas veces de sección transversal. Y también otro concepto importante es el de fibra, que es un elemento diferencial de área extendido a lo largo de toda la barra, ¿sí? Entonces la barra está conformada por infinitas fibras, es decir, todos los hilitos que van conformando la barra serían las fibras. Bueno, la resistencia de materiales estudia lo que se llama el sólido ideal, ¿sí? ¿Recuerdan cuando vimos reticulados? Que estaba el reticulado ideal, ¿sí? Con una serie de hipótesis justamente idealizantes. Bueno, acá es lo mismo. El sólido de base para el estudio de esta ciencia cumple con 4 características, ¿sí? Es elástico, es decir, que ante un esfuerzo exterior se deforma y recupera su forma original cuando sacamos la carga, ¿sí? O sea, por ejemplo, la barra se estira, saco la carga y vuelve a la forma original, ¿sí? Eso quiere decir que es elástico. Homogéneo quiere decir que cada parte tiene la misma composición y característica que las otras, es decir, todas las partecitas son iguales, ¿sí? Obviamente esto en realidad no es, los materiales no son totalmente homogéneos, ¿sí? Pero bueno, recuerden que estas son idealizantes del material. Para poder desarrollar las ecuaciones y demás de la resistencia de materiales, nos basamos en esto. Es continuo, es decir, que no existen huecos entre partículas. El material llena todo el volumen del cuerpo, ¿sí? O sea que nosotros en realidad sabemos que no es así tampoco en la realidad, ¿sí? Parece continuo, pero hay pequeños huequitos. Más allá de eso, esta es una hipótesis que se va a admitir. Isótropo, que quiere decir que sus propiedades físicas no dependen de la dirección en la que se han medido, ¿sí? Esto equivale a admitir que, por ejemplo, la propiedad de igual elasticidad se da en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, isótropo es que en cualquier dirección mantiene las mismas propiedades. ¿Está? Y por último, para esta introducción, vamos a hablar de lo que se llaman fuerzas interiores. Las fuerzas interiores son las fuerzas de interacción entre las partículas, ¿sí? Que actúan en el cuerpo cuando éste recibe una acción de una carga, ¿sí? El valor de las fuerzas interiores del cuerpo es distinto si el cuerpo está cargado y si no está cargado, ¿sí? La resistencia de materiales lo que estudia es solo las fuerzas interiores que se producen por la carga del cuerpo, ¿sí? No otras fuerzas moleculares y demás, sino que es las fuerzas interiores que surgen cuando los sometemos a carga. Esto implica decir que si nosotros tenemos una estructura que no tiene carga, las fuerzas interiores son nulas, ¿está? Más allá de que la estructura siempre tiene peso propio, supongamos que despreciamos el peso propio, si la estructura no tiene carga, fuerza interna es 0. Cuando nosotros la cargamos, ahí se equilibra y ahí adentro aparecen fuerzas interiores, ¿sí? Esto es muy importante y lo vamos a continuar en el próximo video.